Vamos então retomar a primeira apresentação, que será feita pelo como é que chamas? José Carlos. José Carlos. Infelizmente la Ana Flores no puede estar presente, entonces vamos aquí cambiar de presentador. Entonces, el título de la presentación es Promoviendo cambios positivos, explorando los beneficios de una intervención basada en recreos activos y promoción del desarrollo sostenible. Tem a palavra. Buenos días a todos y a todas. Como veis, yo no soy Ana Flores, vengo en representación de mi compañera y amiga, ¿vale? Yo provengo de la Facultad de Ciencias del Deporte y en esta comunicación o trabajo vamos a ver cómo, mediante actividad física, cómo podemos unir la actividad física al desarrollo sostenible, ¿vale? Bueno, pues como el título se llama, promoviendo cambios positivos, explorando beneficios de una intervención basada en recreos activos y promoción del desarrollo sostenible, mediante la promoción del desarrollo sostenible. Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que esta intervención llevada a cabo en un instituto de la ciudad de Cáceres se llevó a cabo después del año de la pandemia. Entonces hay que tener en cuenta que durante ese periodo hubo un descenso de las relaciones sociales y de la actividad física, especialmente en niños, ¿vale? Y además, ¿qué nos dice la literatura? La literatura nos dice que el 81% de los jóvenes no cumple las actividad física promovida o promovida no, obligada por la Organización Mundial de la Salud. Además, la literatura científica nos dice que hay poca o escasa investigación que promueva estrategias para que los profesores favorezcan las relaciones sociales entre los jóvenes. Y además, como factor clave y pieza clave en esta intervención, los objetivos de desarrollo sostenible pueden ser una pieza clave a la hora de contribuir en el desarrollo de la actividad física, especialmente en educación física, ¿vale? Sin embargo, debemos tener en cuenta que la realidad educativa de cada centro depende de varias cuestiones, como pueden ser los recursos económicos, políticas territoriales o incluso la situación económica va también a derivar en qué equipamiento deportivo tenemos o qué infraestructuras poseemos. Y por otra parte nos encontramos la cuestión clave de esta intervención, que son los recreos. Los recreos, ¿qué pasa con ellos? Pues bien, la literatura nos dice que los recreos pueden llegar a suponer hasta un 40% de la actividad física que pues la Organización Mundial de la Salud recomienda, o sea, una importancia bastante grande, ocupa un 40%, que además puede suponer un factor de mayor interacción entre iguales. ¿Por qué? Porque los chicos, los jóvenes interactúan entre clases de cuarto, tercero, primero de primaria, la ESO, etcétera, diferentes edades. Y que además puede ser un elemento clave para fomentar las necesidades psicológicas básicas, las cuales están basadas en la teoría de la autodeterminación, las cuales son autonomía, competencia y relaciones sociales. ¿Cómo lo podemos desarrollar? Pues bien, por ejemplo, la autonomía la podemos desarrollar creando diferentes espacios en los que se promuevan, por ejemplo, diferentes deportes o actividades y el alumno pueda elegir a cuál dedicar ese tiempo. Competencia, ¿cómo? Hemos creado diferentes deportes y diferentes actividades, pero además con diferentes niveles, para que, en función de las habilidades y competencias de ese alumnado, pueda elegir y sentirse competente. Y las relaciones sociales las podemos llevar a cabo mediante eligiendo deportes de colaboración y oposición en la que el objetivo sea común y haya cooperación entre equipos. Pues bien, considerando estas cuestiones, el objetivo de esta intervención fue analizar los efectos de una intervención de actividad escolar en recreos, ¿vale?, mediante desarrollo sostenible sobre variables sociales, afectivas y comportamentales. Ahora veremos cómo se llevó a cabo y, sobre todo, factor importante, cómo fue considerado sostenible. Establecer que hubo un grupo experimental y un grupo control, y el grupo experimental pues se puso a manifiesto que iba a responder de manera positiva en cuanto a variables sociales, socioafectivas e incluso comportamentales. Pues bien, con respecto al diseño de participantes, se eligió como centro un centro de la localidad de Cáceres, en la que se analizaron chicos de primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO, ¿vale? Ahí encontramos la muestra, 108 chicos, 175 chicas. Y con respecto al grupo control y el grupo experimental hubo una diferencia clave. El grupo control, ambos llevaron a cabo
actividad física en los recreos. Sin embargo, el grupo experimental llevó a cabo actividad física con materiales autoconstruidos con material reciclado. Ahora veremos cómo. Para valorar pues, si esta intervención tuvo efectos sobre diferentes variables, se eligieron, como podéis ver ahí, el apoyo del profesorado hacia la actividad física, escala de las necesidades psicológicas básicas, en el ejercicio, la intención de ser físicamente activo, sobre todo y fundamentalmente después de la intervención, el cuestionario de cohesión de clase, no solo cohesión social, sino también cohesión tarea, y, por último, valorar la diversión y el aburrimiento mediante el cuestionario de satisfacción en el deporte. Bien, ¿cómo introducimos el desarrollo sostenible en la actividad física? Pues bien, utilizamos o cogimos diferentes objetivos de desarrollo sostenible, como pueden ser el 12, o producción y consumo responsable. ¿Cómo? Pues mediante la construcción de materiales autoconstruidos y material reciclado, como puede ser papel, cartón, papel de plata o de albal, etcétera. ¿Para qué? Para crear sticks de hockey, rosquillas, columnas, para que pudieran jugar al frisbee, etcétera. Igualdad de género. ¿Cómo? Mediante actividades mixtas. Establecimos prioritariamente deportes alternativos, los cuales mediante su normativa pues vinculan en el reglamento que haya equipos mixtos o modificación de reglamentos en otro tipo de deportes. Y sobre todo, el 15, mediante la vida de ecosistemas terrestres. Algo tan sencillo que a veces se nos escapa. Justo al lado de este colegio había un parque. Pues los alumnos más grandes, de tercero y cuarto, junto con sus respectivos profesores, se organizaron y llevaron a cabo las actividades de recreo en ese parque. ¿Y qué conseguimos? Pues un poco de respeto, cuidado, llevaron a cabo también actividades como el plugging y, bueno, un poco de conciencia sobre el medio ambiente. Veis aquí la zona de patios, como he comentado antes, fue en época de COVID, entonces pues estaban las clases separadas, vemos aquí el diferente tipo de material, aquí vemos el parque, ¿veis? Aquí hay una carretera y este es el parque. Y los alumnos más grandes fueron pues al parque, tercero y cuarto de la ESO. Vemos aquí diferentes fotos de alumnos. El que sea de Cáceres o haya estado en Cáceres podrá saber que es el colegio diocesano. Vemos aquí algo tan sencillo, materiales, como por ejemplo pues un palo de una fregona, papel albal, papel de plástico, incluso un cartón. Aquí no se ha representado, pero también para jugar a punterías, pelotas, para jugar a baloncesto, deporte con la mano. Para el análisis estadístico se utilizó el software SPS y se llevó un análisis descriptivo para comprobar medidas de desviación típicas y, sobre todo, un análisis multivariante, donde se incluyó un factor intersujeto, entre diferentes sujetos, para ver las diferencias que había entre las diferentes clases de chicos y de chicas, un factor intrasujeto para ver cómo esta misma intervención, a lo largo del tiempo, en diferentes momentos, concretamente aquí, antes de la intervención y después de la intervención, obtuvo resultados diferentes o no, y se controló también una covariable para ver cómo influía esta misma intervención en chicos y en chicas y ver si había diferencias significativas entre ellas. Como podemos encontrar en los resultados, hubo una gran cantidad de mejoras significativas del grupo experimental con respecto al grupo control. Como sabemos, el grupo experimental fue el que llevó a cabo las actividades mediante materiales autoconstruidos, ¿vale? Satisfacción de las relaciones sociales, apoyo a realizar actividad física. Esto quiere decir que ellos concebieron que sus profesores tenían o apoyaban más el desarrollo de que ellos hicieran actividad física. O, por ejemplo, la intención de ser físicamente activos, es decir, evidentemente tuvieron una mayor involucración a la hora de hacer actividad física y concebieron que en sus casas también tenían recursos para llevarlo a cabo, como a veces nos pasa que hasta que no nos enseñan algo no lo vemos cuando siempre ha estado ahí. También, bueno, pues en este tipo de variables, diversión, cohesión. En el aburrimiento encontramos una disminución, pero hay que tener en cuenta que esta disminución es positiva, es decir, que me aburro menos haciendo actividad física, que no quiero que se acabe ese momento de práctica motriz. ¿Vale? Y mejoras no significativas encontramos en cohesión social por una cuestión sencilla, porque el recreo promueve como tal la cohesión social, entonces ambos grupos obtuvieron el mismo bagaje. ¿Vale? Pues para concluir, podemos establecer que una intervención basada en la actividad física
incluyendo objetivos de desarrollo sostenible en los recreos, como pueden ser espacios activos de tiempo libre, pues mejoramos las relaciones sociales, donde lo hemos visto, pues apoyo a realizar actividad física, más un vínculo social con los compañeros, intención de ser físicamente activo. Y para concluir, ¿qué obtenemos? Pues chicos más activos, porque porque han practicado actividad física, chicos motivados para la hora de hacer actividad física cuando esta intervención termine y sobre todo que son conscientes del medio en el que vivimos o por lo menos el que nos rodea, es decir, jóvenes ecoconscientes. Por conclusión, tenemos una sociedad potencialmente sana.